a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Mapa Bicentenario TV, como todos los martes a partir de las 23 horas y a través del canal 12 de CCC. Como ustedes saben, semana a semana armamos la agenda de los temas que nos interesan y es en función de esa agenda que convocamos a los más importantes referentes y especialistas a nivel nacional y local. Hoy nos acompaña en la provincia de Tucumán el doctor Pedro Luis Barcia, que ha venido para una disertación interesantísima vinculada a este año 2016, en el que vamos a transitar todos juntos como tucumanos y como argentinos el bicentenario de la Declaración de la Independencia de nuestro país. Va a dar la conferencia Los rasgos de identidad de los argentinos y la educación, balance del bicentenario. Pedro, bienvenido. Un placer contar con su presencia en nuestra provincia y en este programa. Muchas gracias y una buena recepción, verla a usted, recreo óptico. Bueno, muchísimas gracias. Cuéntenos acerca de la conferencia, en qué va a consistir lo que va a plantear mañana en el auditorio de Federación Económica. Como todos los pueblos, el argentino tiene un conjunto de rasgos que lo identifican, llamados rasgos de identidad, que han sido considerados desde muy tempranamente entre nosotros. Más allá de que algunos entiendan que estos rasgos son míticos en los pueblos y otros que no, la bibliografía ha crecido mucho asentando esta idea de rasgos definitorios y distintivos del resto de un pueblo respecto de otro. Y aunque es cierto que es difícil a veces establecer rasgos generales para todos los argentinos, a través de estos 200 años, los distintos ensayistas, escritores, políticos han ido señalando algunos elementos y son de tres tipos estos elementos. Los primeros rasgos que pueden considerarse rasgos positivos, por ejemplo, la amistad es un rasgo típicamente argentino. Nosotros somos, más que amistad, tenemos amiguismo, es decir, ya no tenemos límites en la amistad y a veces jugamos más allá de lo que tiene que jugarse o nos jugamos todo por un amigo. Es una tendencia típicamente argentina, que inclusive en el mundo de la política también se ve. Un segundo tipo de rasgos que son ambivalentes o ambiguos, que pueden ser interpretados de distinta manera, pueden ser vistos como rasgos positivos o como rasgos negativos, según se estime. Por ejemplo, el argentino tiene una gran capacidad de improvisación frente a situaciones difíciles y esto lo distingue en todas partes. Es típico del argentino esta vivacidad, no únicamente del porteño, del argentino. Lo que pasa es que el porteño es más rápido para hablar, pero el hombre del interior tiene la misma vivacidad, pero es más pausado. Más cauto. ¿No? Claro. Por ejemplo, le digo cuando va caminando una oportunidad, cabalgando una oportunidad, José Hernández, que era un hombre que pesaba 180 kilos en un caballo flaco, y pasa y ve un gaucho de las afueras de Buenos Aires sentado en un tronco y le dice: ¿qué anda haciendo, don José? Adelgazando el caballo, dice el otro. Genial, ¿no? genial. Y en segundo tiempo, que el hombre del interior tiene una manera más afirmada que el porteño en sí. Bueno, pero claro, la improvisación a usted lo puede sacar de algún atolladero, en alguna situación difícil, pero si usted hace de la improvisación una forma de vida, ya su sentido no tiene proyecto, su vida no tiene proyecto, no tiene organización, de modo que es ambiguo. Y tercero, algunos rasgos que son negativos. Bueno, yo me voy entre los 17 o 18 rasgos que voy a enunciar muy rápidamente mañana, voy a elegir 3 o 4 nada más, que tienen que ver con esos rasgos negativos. ¿Para qué? Para mostrar de qué manera la educación, que tiene la tarea de perfeccionar a la persona, de superarlo, puede irlos morigerando, suavizando, corrigiendo, hasta llegarlo a anular a veces o a convertirlos en su de vicio en virtud o en lo inverso. Y de esa manera podríamos concebir en este balance bicentenario, biecatónfilo, como dicen los griegos, poder concebir una pedagogía que lleve al hombre argentino a mejorar sus condiciones. De modo que lo hacemos con una perspectiva y una prospectiva optimista, porque por ser educadores, nadie puede ser educador si no tiene una visión optimista, sino para qué quiere educar, para un mundo mejor, para el desarrollo mejor de la personalidad, etcétera, ¿no? Me gustaría ingresar a un tema de absoluta actualidad. Se ha hablado y se sigue hablando mucho en este tiempo de la grieta argentina, que divide a la sociedad argentina en unitarios y federales, en civilización y barbarie, en Boca y en River, en república y populismo. ¿Cuál es la verdadera grieta, a su criterio, de los argentinos en estos tiempos que vivimos? Bueno, la palabra grieta se puso de moda a partir de Jorge Lanata, un periodista argentino, que
que la utilizó en varias oportunidades, pero muy simplificadamente se la suele reducir a la etapa última de kirchnerismo, antikirchnerismo, y ni el mismo Lanata la definió, la limitó a eso. Lo que pasa es que en una serie de programas televisivos acentuó este último aspecto, pero el mismo Lanata está demostrado en un libro interesantísimo de Edith Zunino, que se llama La grieta. Que se llama Cerrar la grieta, pero con una voluntad positiva. Recuerda que Lanata antes utilizó esto para referirse a la confrontación entre los pobres y los ricos en el 2001, o también anteriormente en la época de la subversión y la represión. Entonces, como usted dice, hay una cantidad de grietas en realidad que se presentan en el país, no lo podemos reducir a esta última. Ahora, ¿a qué responde esta tendencia de la grieta? Responde en realidad a una particularidad del argentino que tiende a ser dicotómico, tiende a ser directamente pensar por oposiciones. Entonces, para el argentino no hay blanco o negro, hay blanco o negro y no hay matices, con lo cual resultamos poco inteligentes, porque decía Goethe que la inteligencia es gris, es decir, tiene componentes de lo blanco y de lo negro al mismo tiempo. Entonces, esa tendencia del argentino de oponer elementos y pensar con opuestos, y como usted señaló bien, viene desde muy atrás. Ya, inclusive antes de unitarios y federales estaban morenistas y saavedristas, y seguimos con oposiciones de gente mediterránea y gente porteña, y todo lo que usted puede ir enumerando a través del tiempo. Es curioso que a propósito de un centenario anterior, en 1910, cuando se cumplen los 100 años de la 25 de mayo, Joaquín B. González publica un libro que se llama El juicio del siglo, inaugurando el primer tipo de balance que se hace en nuestro país. Y este hombre, que tiene en este libro una base positivista, procura descubrir alguna ley que rija la historia argentina. Y la ley que establece es la ley de la discordia. Dis, separar, cordis, corazón, que separa los corazones. Una ley de enfrentamiento a veces aguerrido, duro y sostenido, que va mutando de objetivos, los que se van oponiendo. Entonces, él dice que hemos vivido siempre así durante un tiempo, hasta que viene un periodo en que, para el caso de la explicación de él, que tenía una mentalidad de determinado tipo político, dice, hasta que viene una élite, o élite como se permite decir ahora, y pone cierto orden en esto, equilibrio, y volvemos, pero después volvemos a caer en y él le llama a esta forma de confrontación, que lo establece como una ley en la Argentina, le llama también grieta, ¿no? Otros le llaman cesura o cisura, ruptura, pero lo cierto es que responde a esta tendencia argentina de pensar siempre por opuestos, de colocarse en un ámbito o en otro, que en última instancia, como decía, no atiende al diálogo, porque el diálogo es lo que lo lleva al encuentro entre extremos. Usted está en A y yo en Z, pues dialogando podemos llegar al intermedio, al equilibrio, pero nosotros no buscamos eso. Fíjese usted, cuando hay una discusión por televisión, es un fenómeno muy frecuente, lo puedo ver a dos voces, que generalmente son a 14 porque todos hablan juntos. Bueno, el hombre que piensa a lo mejor casi exactamente igual que el otro comienza diciendo no, porque esto es celeste. Entonces dice no, es más bien un azul claro, es la misma cosa, pero ese no de entrada es como confrontar con el otro para oponerlo, y además acentúa esta ruptura del diálogo entre los argentinos, que es otra característica nuestra, dialogamos poco. Fíjese que se celebró como un acontecimiento notable el debate de los candidatos presidenciales. Después de tantos años. En Estados Unidos es pan comido, es una cosa natural, que no lo hacen un día, lo hacen por todos los partidos, los candidatos, por todas las secciones de voto, hasta terminar la campaña. Y acá se tomó esto como si fuera una cosa excepcional. Bueno, era excepcional, ¿por qué? Porque estábamos inaugurando una modalidad nueva. Bien. Entonces,
Esta grieta tiene, en estos momentos tiene distintas acepciones. Puede ser la grieta entre kirchnerismo y antikirchnerismo. Puede ser la grieta inclusive entre pobres y ricos. Puede ser la grieta entre los que tienen acceso al mundo digital y los que no tienen. No. Porque se ha utilizado la palabra grieta precisamente la brecha digital. La grieta digital. De modo que vivimos muchas grietas y muchas diferencias de grieta, pero están respondiendo casi todas a la misma tendencia argentina, que es un rasgo típico de identidad nuestra, esta dicotomía que yo le diría maniquea. Man es aquel hombre que pensaba que había dos potencias en lucha, una divina y una diabólica, cuando en realidad los cristianos pensamos que la diabólica no es una potencia igual, sino que es la negación de lo bueno. Dios es la potencia absoluta, pero Manes sostenía dos principios en pugna. Entonces, muy y Orimán, como en las antiguas religiones de Oriente. Y esto es una confrontación permanente. Bien, me gustaría hablar de algo de absoluta actualidad, como es la reunión que tuvo el Papa Francisco con el presidente Macri, porque sabemos que Iglesia y Estado han estado presentes en el Bicentenario de los argentinos desde 1816 hasta nuestra época. Y Francisco expone una visión de la economía que muchas veces torna sospechosa a la riqueza o a los ricos, porque pierden esta posibilidad de mirar con compasión a los pobres. Y por el otro lado nos encontramos con un Estado que en este momento relaciona la prosperidad y la riqueza o la posibilidad de inversiones al desarrollo y a la educación. ¿Cómo conciliamos estas dos posturas tan encontradas que de alguna manera profundizarían esta grieta de la que estamos hablando? Bueno, en realidad el Papa Francisco habla de la globalización de la indiferencia. Esta expresión que es muy propia, porque la gente habla de vergoglismo como si fueran expresiones, tiene pocas expresiones propias el Papa, como pastor con olor a oveja, es propia, arzobispo de aeropuerto, es propia de... Ir a las periferias. Claro, pero el resto de cosas tiene que ver con los argentinismos comunes, algunos lufardismos. Pero los vergoglismos son generalmente expresiones, no palabras sino expresiones. Bueno, esta globalización de diferencias lleva a que usted, por lo consuetudinario, lo habitual, de ver la realidad en la calle, no la advierte. Por eso no ve el hombre que duerme allí, tapado con un perro. Entonces, esta preocupación que el Papa acentúa hacia los dos extremos, bien sea a los viejos y a los jóvenes, que son, según el sistema de economía globalizada, descartables, ¿verdad? Al mismo tiempo tiene una tensión preferencial, que es vieja en la Iglesia, por supuesto, por los pobres, una preferencia por los pobres. Esta prédica de él estaría concorde con la prédica del actual presidente, que propone pobreza cero. Ojalá y podamos ir avanzando hacia ese punto, ¿no? A veces pueden en algunos planteos hacer una cierta oposición entre las formas liberales del presidente y las no liberales del Papa, pero yo creo que a veces cuando las cosas son atenuadas y no manejamos una oposición dicotómica, hay un liberalismo que es un liberalismo sano, que va en favor del hombre y que puede acercarse mucho al sentido de la compasión, del acompañamiento, de la empatía, de modo que no es excluyente. Después todo son interpretaciones. En esto es tremendo lo que decía Nietzsche, ¿no? En realidad hay hechos, no hay hechos, hay interpretaciones. Entonces, el Papa hace un gesto y ese gesto ya es interpretado de dos o tres, según los intereses de cada uno. ¿Por qué? Porque Goethe dice algo muy interesante, haciendo una variante de lo que es la metáfora del mundo como un libro, ¿no? Así que el que hace turismo lee, porque anda por el mundo viajando. Entonces, dice Goethe, el mundo es un texto del cual nosotros somos parte de la escritura. En el caso suyo es una mayúscula adornada, en el caso de una minúscula perdida. Pero bueno, ¿cuál es la peculiaridad de esto? Que el hombre lee ese texto, pero es parte de ese texto. O sea, hay intereses que juegan cuando usted interpreta. Por lo tanto, toda interpretación de cualquier gesto que se haga, si se ríe, si no se ríe, si dona algo, no lo dona, siempre da posibilidad de dos o tres interpretaciones. Y no está mal que se haga esto porque indica la capacidad del hombre para la lectura de los mensajes. No está mal. Ahora, lo que no se puede hacer es generalizar toda interpretación personal como absoluta. Yo lo veo así, como decía Nimo cuando comentaba los partidos de fútbol. Él lo ve así, a lo mejor no es así.
Bien, don Pedro, vivimos en un país al margen de la ley en el que los hombres incumplimos las leyes en la Argentina y el Estado tampoco se encarga de que se cumplan. ¿Cuáles son aquellas leyes que ya están promulgadas y que sería urgente que comiencen a cumplirse para que se termine esta anomia de la ley? Esta tendencia de la anomia, que es un rasgo negativo argentino que le llama la atención poderosamente a los extranjeros cuando vienen. Cada vez que salimos a pasear con un extranjero, le llama la atención que la gente cruce por el lado de la calle, no atienda las luces. Todo esto le parece extraño cuando están acostumbrados por una docencia de educación vial desde chicos a otra cosa. Bueno, la anomia está en la entraña del argentino. Lamentablemente es yo lo llamo el cáncer de la entraña nacional. Es lo más difícil de erradicar y viene desde muy antiguo. Fíjese usted que en 1645, un gobernador de Buenos Aires, Dávila, le escribe al rey y le dice: señor, es imposible manejarse con esta gente. Todo lo que usted dispone acá se incumple. Porque a veces se explicaría por la razón de que fue España muy abusiva en los controles y entonces obliga a que usted busque salidas alternativas que el contrabando y demás. Pero bueno, en realidad la forma de corregir esta anomia es empezar a hacer cumplir la ley. Decía Sarmiento, tiene que estar el cuaderno del alumno sobre el pupitre y arriba la Constitución. Quiere decir que la Constitución tiene que ser el gran texto que tenemos en cuenta. En estos momentos yo estoy trabajando en Juan María Gutiérrez, que es el autor físico junto con Gorostiaga de la Constitución de 1853. O sea, ¿qué es la Constitución? La gran norma argentina que contiene todas las normas. Bueno, él, el autor del prólogo absoluto, es Gutiérrez, ese prólogo que recitaba Alfonsín. Ahora, a los 6 años de haber terminado la Constitución, él escribe un librito para niños, la Constitución enseñada a los niños. ¿Qué está diciendo? Que desde pequeño el chico tiene que ser encauzado en lo que son las reglas, disposiciones, las normas. En educación, por ejemplo, hay una norma, una ley, un punto de la ley que no se cumple, que los 180 días de clase. Esto es vergonzoso porque además usted no va a encontrar ninguna protesta de gremios ni de padres para que se cumpla la ley. Los 180 días. Los 180 días. Es decir, los gobiernos dan días feriados empalmados de puente y se pierden 6 días o 7 o hasta 10 por año. Hay huelga de docentes, también pasa lo mismo. Pero la ley prevé y obliga a que todo día de clase sea restaurado. Por lo tanto, para que esto se cumpla, dice la ley, cosa que la gente no sabe, ¿no? O no quiere saber. Ocupar las vacaciones de julio, sí. Ocupar los sábados que restan del año, ocupar los días hasta llegar a fines de diciembre o la primera quincena de febrero. Si esto se cumpliera, se atenuarían muchas pérdidas de tiempo y demás. Esa ley, por ejemplo, lamentablemente no se cumple. Tampoco se ha cumplido de la ley la extensión a la jornada extendida de 6 a 8 horas, que es importantísimo porque si hay un factor de inclusión que asegura que el chico esté resguardado, incorporado, es la jornada extendida. Aquí los gobiernos para el 10 dijeron que íbamos a tener el 50%, no tuvimos ni el 7 o el 10. Volví a plantearse otra vez la posibilidad de ampliar y no se amplió casi nada. Son poquísimos los avances provinciales en este sentido. El nuevo ministro ha dicho que sí, que va a avanzar, esperemos que avance, vamos a ver. Pero en la extensión es una de las deudas grandes que tenemos con la enseñanza. Tampoco se cumple en cuanto a educación con lo que es la restauración de la formación docente establecida como una obligación por la ley, con una ley vigente, con un magnífico instituto que se creó, porque es un instrumento de primera ese instituto de formación docente. No ha tenido efecto ninguno. Es cierto que tuvo muchas dificultades para avanzar porque en vez de tener que corregir 30 institutos hay 1.400 en el país, que es un desvarío, claro. Pero tampoco se cumple eso.
Pues hay una suerte de superstición en la Argentina. Usted dicta una ley y parece que la ley, por arte de magia o taumaturgia, va a cambiar la realidad y se aplicará sola. Porque está dictada. No hay jueces y legisladores que la apliquen, no existe. Pedro, muchísimas gracias. Ya seguimos con esta entrevista. No, gracias a usted por entrevistarme y espero que siga muy bien con su programa. We've all heard so many conflicting words about life, whether wrong or right, and how you gotta be working hard, and it ain't no easy job. Seguimos en Mapa Bicentenario TV con el doctor Pedro Luis Barcia, un placer de estar en esta entrevista. La realidad nos va imponiendo muchos temas que naturalmente se enseñaban años atrás a partir del sentido común o de una cuestión de un bagaje de consejos que los adultos daban a los menores, va imponiendo la realidad que estos temas tengan que ser incorporados a la currícula, porque vamos de alguna manera naturalizando cuestiones que no son normales ni naturales y nos vamos anestesiando la conciencia y haciendo que cosas como el consumo de la marihuana o como el mal uso de las redes sociales sean totalmente naturales, o como la corrupción, por ejemplo. ¿Qué es lo que hay que hacer y cómo tenemos que trabajar para que esto natural deje de serlo y para que empecemos a entender cuáles son las claves del crecimiento y la superación en nuestro país? En primer lugar, yo recuerdo siempre la frase de Xavier Zubiri, el filósofo español, que dice que la educación consiste en radicar, es decir, que el hombre eche raíces creativamente en la realidad. Es decir, gran parte de la educación durante mucho tiempo ha entretenido al alumno en temas que no lo hacen anclar en la realidad. Y si usted a una persona no la hace anclar en la realidad, no vive en el mundo. De modo que ya Whitehead insistía en que el realismo pedagógico consiste en que el hombre sepa moverse en el mundo en que está. En estos momentos hay muchas dificultades, y más que dificultades hay contradicciones pedagógicas acerca de cómo formarse. Hay que formar para determinado tipo de trabajo, caso por el cual pelean a veces las corporaciones económicas y que a veces triunfan, como en México, que se han convertido un poco en las instituciones educativas en fábricas de operarios para determinadas cosas. En realidad hay que educar para la vida, hay que educar para todo tipo de oficio, porque es tan cambiante la realidad que si usted no lo pone en contacto con la vida permanente, con el contexto cambiante en que usted está, que le da desarrollo de cintura. Yo no soy muy autorizado para hablar de cintura porque no la tengo, ¿no? Pero de cintura para plegarse a distintas situaciones. Esto es importante. El sentido común es algo que cada vez ha sido tal vez más desconsiderado entre nosotros y se atiende a veces a vericuetos y conceptos demasiado amplios, cuando en alguna oportunidad hablábamos con ustedes acerca de que en vez de meterse con teorías de la construcción de la ciudadanía, hay que enseñar la letra de la Constitución. Y esto es lo que aprendíamos cuando éramos muchachos y éramos buenos ciudadanos. De modo que no hay que empezar así que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero tuvimos un tiempo pasado oportuno que nos situó en el mundo, ¿no? Ahora, hay temas que son novedosos, como en el caso de las adicciones, que son de dos tipos las adicciones, y que a mí me han preocupado mucho, la academia también, y acabo de generar un libro que se llama la prevención educativa de las adicciones. ¿Por qué, perdón, doctor, por qué el tema de las adicciones no está incorporado a la currícula en las instituciones educativas de manera concreta y cotidiana? Porque hasta ahora no se ha brindado la atención que merece. Fíjese usted que nosotros empezamos con un seminario el año 14 del OPRENAR, que es el Observatorio de Prevención del Narcotráfico, y a partir de ahí hicimos varias comisiones, una que se encarga de lavado de dinero, otra que se encarga de la justicia, de la administración de la prevención pública, o sea, la atención de los adictos y demás, otro que se encarga de la seguridad, y una que se encarga de prevención educativa. Esta está a cargo mío. Yo trabajé con gente del CONSUDES, con gente de la CORDIEP y con 5 universidades para plantar algunos principios básicos y procurar que los contenidos tan importantes se incorporen. Finalmente, como esto tardaba en hacer, yo me decidí a hacer un libro sobre esto,
Y este libro lo acabamos de publicar. Primero, no consigo la publicación de 10.000 ejemplares del libro. Entonces voy haciendo provincia por provincia. Ya la provincia de Santiago del Estero publicó 1.000 libros y lo distribuyó en sus escuelas. La provincia de Buenos Aires, otros 1.000 libros. Ahora está en la provincia de Mendoza trabajando en esto. ¿Por qué? Esto es una guía para el maestro de este libro que he publicado, porque la idea es que el maestro sepa qué contenidos básicos tiene que manejar. Pero vamos a empezar más atrás. Estos contenidos básicos tienen que estar en los institutos de formación docente. Por supuesto, tienen que capacitar a esos docentes para que adviertan a los chicos y hagan prevención educativa. Correcto, pero además, sistemática. Hay esta prevención que debería ser parte de la formación docente. Después el maestro habilitado lo incorpora en la currícula inicial, porque con inicial comienza. Usted dice drogas, sí, macanudo. Hay que enseñarle al chico que hay sustancias peligrosas y otras que no. Hay que enseñarle al chico que no puede tomar los medicamentos de su papá o de su mamá. Entonces eso tiene que ver con el límite de las drogas. Pero la gente a veces va muy rápido sobre este tema, porque el consumo de drogas es lo que se chupa la atención. Pero hay toda una etapa previa a esto, que es las adicciones a conductas. Bien. Fíjese usted, primero, una conducta como el consumismo, que se va instalando cada vez en etapas más juveniles, más jóvenes de la persona. Ahora un chico de 3 años le tira el pantalón al padre y le pide que le compre ya lo que se ofrece como la última novedad. Y el padre, para no entrar en conflicto, le hace caso, le compra, y el chico se va acostumbrando a que lo que pide le dan. A la satisfacción inmediata de su pulsión. Y la vida lo va a cachetear de todas formas para mostrarle que no es gratificante la vida. Entonces no está educándolo para la vida, está educando para una frustración que el chico va a tener, y en segundo lugar una depresión, que en la juventud es uno de los problemas más graves que tenemos actualmente. Pero si a esto le sumamos otro tipo de adicción, está la adicción al juego o a un jueguito electrónico. A las tecnologías, al celular, a las redes sociales. El problema del celular que usted acaba de mencionar, Jimena, es uno problema más grave. Howard Gardner acaba de publicar un libro que se llama La generación APP. En ese libro dice que el hecho de que el celular, que es tan atractivo, que es un mundo entero para el chico, las últimas versiones que tenemos, el chico no se mantiene dentro de sí. Sale permanentemente de sí, requerido por el WhatsApp, requerido por el mensaje, por la fotografía. Entonces el chico no se da, el alumno o el pibe, no se da tiempo para estar consigo mismo. Si no tiene tiempo para estar consigo mismo, no se conoce. Si no se conoce, no tiene identidad. Por eso es como tiene que describir cómo es él en Facebook, inventa un perfil porque no tiene conocimiento de sí mismo. Y a esto le sumamos una limitación de la imaginación. Entonces, donde todo está resuelto, plasmado, es colorido, es como Disney. Claro, pero es peligroso al mismo tiempo. ¿Cuál es el problema? Tenemos la integridad del chico, tenemos el celular, que es un mundo electrónico, y la realidad está allí. El chico nunca llega a la realidad, siempre queda en el mundo intermedio, que es como un limbo, que es el medio electrónico. Entonces, no digo anular, por supuesto, no digo suprimirlo, por supuesto, sino moderar este uso, porque inclusive es uno de los factores de mayor dispersión de atención, que es la facultad humana más agredida en la educación en estos días. De modo que, así como esta y otra, acostumbrarse a comer mal, la comida chatarra. Para esto, la etapa inicial es muy interesante por perversa, porque el chico con tus 30 compañeritos va a 30 cumpleaños donde come chisitos y papas fritas y porquerías, y entonces tiene 30 ejercicios de mala comida a los cuales se adhiere, y después le exige que en la casa quiera comer lo mismo cuando no quiere comer verdura y demás. Entonces estos detalles no son ingenuos. ¿Por qué? Porque la adicción a conductas a usted le va minando la capacidad de dominio de sí mismo, le va deteriorando la capacidad de reaccionar resilientemente y decir no. Entonces, ¿en qué consiste la educación preventiva de adicciones, bien sea de conductas o de drogas? No hay ni siquiera que hablar de drogas. Primero tiene que usted ofrecerle al chico la vida sana, la vida deportiva, una vida llena de gusto por lo que son los juegos y los entretenimientos y demás. Segundo, tiene que vigorizar
la capacidad autónoma del chico, que se sienta capaz de manejarse por sí mismo. Esta que se llama Howard Gardner, esta inteligencia intrapersonal, ser el dueño de sí. Si el chico no es dueño de sí, no es hijo de otros, es así. Entonces, al vigorizarle esta capacidad de crítica, de observación y sobre todo lo que se llama con horrible palabra, pero que es muy justa, resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La capacidad que tiene una persona de encontrarse con un obstáculo y retroceder, pero ese recular no es renunciar a avanzar, sino es tomar distancia para evaluar con qué se enfrentó y en vez de ser argentino y hacer un rodeo y evitarlo, o sea, puentearlo, lo enfrenta decididamente y lo domina y lo supera. Eso educa para la vida. Bien. Entonces, todo el deterioro de la capacidad de voluntad en el chico lo hace campo propicio, sobre todo el adolescente, para el consumo, propicio para el consumismo, para las conductas y para las drogas. Bien, ¿cómo hacemos para que los chicos y los jóvenes reconozcan en el límite una posibilidad de libertad y no de autoritarismo? Porque nosotros tenemos muy vinculado el límite. Diciéndole simplemente, ¿por qué vos jugás al fútbol y admitís que te pongan límite, que te echen de la cancha, que te pongan roja o amarilla, que tengas que tragarte la arbitrariedad de un árbitro que te dice que, porque más que árbitro es arbitrario muchas veces, y cuando tu padre te dice hace esto no lo haces? ¿Por qué aceptás reglas de todo el mundo y no en tu casa? Cuando en realidad lo natural es que empeces a aceptar las reglas de convivencia en tu casa. Lo que pasa también es que se ha roto un poco el pacto entre la familia y la escuela, y la familia ya ha renunciado en gran medida a la formación de actitudinales, sobre todo. ¿Qué cosa ridícula se da en el adolescente entre nuestros días? El chico no es consciente de esto, ¿no? Pero el chico quiere independencia, quiere libertad, quiere todos los derechos y ninguna obligación. Ojo, aquí hay toda una tendencia pedagógica que exacerba la enseñanza de derechos y no la obligación. Y los deberes quedaron guardados en otro libro. Puede ser para el chico demonizarle la realidad, o puede ser acomplejante. No. Porque no es prepararlo para la vida. La vida no va a ser generosa con él. La vida le va a presentar dificultades, le va a presentar cacheteos y demás. Tiene que acostumbrarse a eso, de modo que en la medida en que usted le enseñe desde el hogar que ahora esto no, claro, no el padre autoritario, no sirve. Tampoco el permisivo, explicarle por qué. Lo importante es que usted, cuando le dice a un chico por qué no, hay que explicarle por qué no. Porque la autoridad tiene que servir, como dice el nombre latino, para hacer crecer al chico, o sea, hacerlo consciente de cuáles son los límites. Además, si usted no tiene resistencia, no tiene vuelo. Kant mostró este juego entre la ley y la libertad diciendo: la paloma puede volar porque el aire le ofrece resistencia, entonces se apoya en el aire. Es que esto es lo que educa. La resistencia con los límites, pero en estos momentos los padres renuncian, a veces los maestros renuncian, y la vida después le cobra mucho al pibe, caro, muy duramente. Me gustaría tomar una columna que usted ha publicado en La Nación, donde explica que a los argentinos nos encanta confundir lo nuevo con lo bueno, digamos. Y me gustaría ver cuáles son aquellas cuestiones de la educación en búsqueda del tesoro perdido que podríamos recuperar y poner de vuelta en el escenario actual. Efectivamente, como los argentinos no sabemos mucho griego, ni siquiera de prefijos, confundimos la neofilia, o sea, el entusiasmo por lo último que sale, con la eufilia, el amor o el gusto por lo bueno. La rueda es viejísima, no es nueva, y usted vino acá rodando. Yo voy a salir rodando también por gordo que estoy, pero todos vienen rodando, van rodando, la rueda tiene miles de años, ¿cierto? No es nueva, es antiquísima, de modo que no es una novedad, y por eso no deja de ser interesante e importante. Entonces, el negocio es venderle al que compra con facilidad, que suele ser adolescente o a veces más chico todavía, lo último que sale como lo mejor. Y están confundiendo las cosas. Fíjese usted lo que pasa a veces en las propuestas de electrónica, que es lo que tiene un giro más acelerado de todo. El Word 7 ya dejó de lado, pero después se dieron cuenta que el 8 no era bueno, volvieron al 7, hay cambios permanentes. Entonces, ¿qué es lo que hay que rescatar? Aquello que tiene una validez atemporal. Bien. Por ejemplo, primero,
la conciencia del deber que usted tiene que cumplir, ¿cierto? La cultura no es hija de la facilidad, es hija de la dificultad. Yo, para tener el gusto de conversar con usted, me he tenido que poner camisa, estaba tranquilamente tirado en la cama, he tenido que vestir, toda una disciplina de presencia para poder hacer esto. Usted sale de su casa para trabajar todos los días, es una violencia sobre sí mismo, porque uno tendría que quedarse. Entonces la cultura en gran medida es hija de la violencia que usted ejerce sobre eso, sobre sí mismo. ¿Por qué? Porque la cultura es la modificación que usted hace en la naturaleza con una intencionalidad determinada. Entonces, de perfección, ¿no? Bien. Entonces, primero es este gusto por el manejo del ser dueño de sí disciplinado. El orden, si usted no tiene orden, usted no llega a ninguna parte. La estabilidad del hombre se da en que no tenga un orden matemático o un orden mecánico como puede ser el de un desfile militar. Pero usted tiene un orden vital que cuando organiza su escritorio lo hace con esta concepción, decía, esta distinción es de Berzón, un orden vital, pero tiene un orden. No es un despelote vivo, no es una improvisación permanente. Entonces, ¿qué otra cosa hay que enseñarle al chico? Al chico hay que enseñarle a proyectar, porque el proyecto vence el obstáculo y supera el tiempo. Al chico hay que enseñarle a proponerse pequeñas utopías que alcance, utopías realizables. En última instancia, cuando un profesor da clase, está manejando una utopía, porque hay un sitio donde no llegó, que es el conocimiento que quiere alcanzar ese día. Se propone, vamos a caminar hacia allá, la utopía está al frente y usted camina hasta que llega y pisa, como Moisés no pudo, la tierra prometida, el profesor la pisa, se cumplió una pequeña utopía. Así que enseñarle al chico a avanzar por proyectos. En estos momentos se está dando una gran revolución en este sistema de educación por proyectos, cuyo origen es norteamericano en 1909, después pasó a Francia y ahora los jesuitas lo han tomado para casi todos sus colegios. Hay que enseñarle al chico además a escuchar. Es dificilísimo eso, porque los mayores nos damos ejemplo de esto. El escuchar significa la capacidad voluntaria de atender a lo que se dice y comprenderlo al otro. No estamos enseñando el diálogo no es un contenido, ni siquiera a veces es una forma de educación en la escuela. Y como dice el inglés, John, bueno, me acuerdo del apellido, la democracia se basa en el diálogo. Por supuesto. Porque si no, entonces por eso cuando un gobierno no dialoga, cuando no hay diálogo del gobierno, en realidad empieza a deteriorarse la democracia. Bien, por último, don Pedro Barcia, su mensaje para todos los tucumanos y argentinos en el bicentenario de la Declaración de la Independencia. El bicentenario, como los centenarios, como todos los aniversarios, deben ser motivo de dos actitudes. Primero, una celebración. Por haber llegado con 100 años, haber llegado con 100 años, esto es celebrable. Es como cuando usted cumple años y se siente feliz. Entonces, tengo más experiencia, tengo más vida. Pero en esto no debe agotarse, en la celebración no debe agotarse como se agotó el centenario de 2010, sino que debe servir para el balance. Por eso yo pongo la palabra balance en la exposición de mañana, ¿cierto? Balance, que significa hacer cuentas, un arqueo de debe y de haber, que nos deja de provechoso, y si nos deja mal resabio, pues ahí viene, para esto tenemos esta conciencia de revisión, superar la realidad. Bien. Si el hombre no es un animal proyectual, no es hombre. Ningún animal es proyectual, solo el hombre. El hombre es el que se propone llegar a un punto, trabaja a través de toda una elaboración para alcanzar, viendo los recursos, las vías y demás, acomodando su esfuerzo, la asociación en equipo, para alcanzar un fin. Eso es importante, que este bicentenario nos encuentre con voluntad de alcanzar un futuro. El futuro es lo que nos boca, nos llama, ¿no? Pero nos llama no porque nosotros podamos saber cómo hacer el futuro, pero sí tenemos que esforzarnos en construirlo, porque además el futuro tiene algo de adveniente. Adveniente es un término que manejó la Iglesia y que significa aquello que se está insinuando como que viene. Hay que ser buen lector de los signos de lo adveniente para anticiparse al futuro. Bien, bueno, don Pedro, muchísimas gracias. No falta más. Gracias a usted por preocuparse por estas cosas que interesan tanto al país.
Con ustedes, televidentes de Mapa Bicentenario TV, nos encontramos la próxima semana. Hasta entonces.